Teleimpacto, lo que necesitas saber. Fundación de Militares Constitucionalistas, que viene de regreso de su viaje. ¿Cómo le fue el viaje? Bueno, el viaje estuvo muy bueno porque estuvimos allí reunidos con los compañeros constitucionalistas que fueron sacados del país a raíz de haber terminado la guerra, que han pasado todos los trabajos del mundo allí. Muchos han muerto reunidos con sus familiares, con sus viudas, porque los militares constitucionalistas hemos decidido seguir varias cosas, entre ellas está reivindicar siempre la memoria de Abril y sobre todo también colocar a los militares constitucionalistas en el espacio que les corresponde históricamente, porque fuimos víctimas del derecho, se nos violó el derecho a la igualdad y estamos reclamando eso ante el Tribunal Constitucional. Y justamente todas esas cosas lo hemos estado discutiendo con todos los compañeros. Porque eso en cuanto a la carrera militar. En cuanto a la carrera militar. Ahora, en cuanto a mérito histórico, no puede haber igualdad entre los que luchaban por el orden constitucional y lo que se ponía. No, jamás, jamás. Porque es una lucha, uno, por establecer los principios de la Constitución de la República respecto a la institucionalidad y a la voluntad popular, y otros que se plegaron a los intereses norteamericanos y que antes ya habían derrocado al profesor Juan Bosch, justamente respondiendo a intereses también extranjeros norteamericanos. Claro. No, y sobre todo porque todo eso constituye la basamenta de la sociedad democrática. Y si estamos construyendo democracia, yo traje a conversar sobre la situación al amigo Ramón Andrés Blanco Fernández, que fue fundador del 14 de junio y también del PLD. Correcto, sí. Porque si hay alguien que puede criticar con propiedad a este partido, es él como fundador de él. Y realmente yo le preguntaba, ¿usted cree que estamos construyendo democracia? Ahora yo traje una muestra más de aquellas cosas que yo voy acumulando, de lo que creo que es el camino que yo, haciendo un símil, semejo a una carretera donde usted va caminando y de repente llega un farallón y la carretera termina ahí. Y usted dice, bueno, ¿dónde fue que yo me desvié del camino donde yo debía proseguir para llegar a donde yo quería ir? Y uno se tiene que devolver entonces a buscar esa coyuntura donde usted se perdió. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer eso, porque definitivamente llevar a 2 diputados, que no sé si concurrieron a buscar sus pergaminos, o sea, sus credenciales. Según la prensa no fueron ayer. ¿Perdón? No fueron. Los 2 que estaban incriminados de tener expedientes de narco. Yo pensé que usted se refería a diputados nacionales, a lo de narcos. Eso debieron de haber ido contentos. Bueno, pero fundamentalmente el de la pistola. No sé cuál es ese detalle, pero yo sé que hay 2 diputados que se mencionaron con sus nombres y apellidos en la prensa nacional, como que habían tenido ya expedientes en los tribunales de Estados Unidos por cuestiones de narco. Y pero nosotros los permitimos entrar a la partidocracia dominicana, y además fueron favorecidos con el voto popular, según el recuento que dio esa inefable entidad que se llama Junta Central Electoral. Bueno, por encima de que entonces tenemos 2 que fueron mencionados por sus nombres y apellidos, el director nacional de investigación dice que son muchos más los que están relacionados con financiamiento del narco. Pero yo vi que ahora tenemos una joven que llegó a diputada en representación de las prostitutas.
Así es. Entonces, si esa es una carrera que usted puede coger para llegar al Congreso, yo creo que nos estamos equivocando de Congreso. Bueno, lo que usted plantea es algo interesante que el pueblo dominicano tiene que ponerle mucha atención. ¿Hacia dónde vamos nosotros en el marco de la democracia? Lo primero es que la democracia que se perseguía, por ejemplo, en la Revolución de Abril y en el gobierno del profesor Juan Bosch, era la democracia donde la ética y la moral servían de basamenta para todas las actividades políticas. Claro. Ese era el referente, eso era lo que se buscaba. Se ha logrado convertir la democracia, esa democracia representativa y participativa que buscábamos, en una democracia espectacular, donde todo es espectáculo, donde el que más pueda aportar en términos material, sin importar de dónde venga, es la persona que reluce, la persona que realmente termina siendo tomada en cuenta. Perdón, pero yo estoy viendo que nos están poniendo una imagen que no es la del programa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues los muchachos se nos han descuidado un poco. ¿Qué pasa con esto? Esto está como el país, ¿eh? Se han descuidado los jóvenes. Sí. No puede ser. Escúcheme que le interrumpí, pero yo estoy viendo aquella imagen en la pantalla, digo, pero bueno, nos han sacado de contexto igual que el país, ¿no? Igual que el país. Llegamos al farallón, ahora tenemos que devolvernos. Farallón que usted habla. Pues sí, la situación que se da en la República Dominicana se va a acentuar. Esta situación de descomposición de criterios institucionales, este desconocimiento de los fundamentos de la Constitución y las leyes, esta determinación de hacer lo que a grupos de poderes le interese, eso se va a seguir agigantando. Hay una razón básica. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana pasa ahora a ser el partido que ha tenido más veces consecutivas la posibilidad de gobernar en el país. En el marco de la llamada democracia, ya le va a ganar a la dictadura de los 13 años de Lili, que comenzó el 1 de enero del año de 1887 y concluye cuando este es ajusticiado en Moca el 26 de julio de 1899. O sea, estamos hablando de menos de 13 años que duró esa dictadura. Este gobierno ya tiene 12 años y va a iniciar su número 13 el 16 de agosto. Es el segundo gobierno que más ha durado a partir de agosto. Usted se refiere al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. 13 años, el gobierno de Lili, ya comienza sus 13 años. Los gobiernos, cuando duran tanto tiempo en el poder, se empoderan entonces de criterios personales y grupales que van por encima de lo que la ley demanda. Y eso podría revertirse. Podría ser que el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, su gobierno, con ese poderoso comité político que lo decide todo, pueda entonces hacer cosas grandes por el país, pero también puede ser lo contrario. Pero usted mencionó el carácter participativo de la democracia que se supone que nosotros deseamos implantar y perseguimos, y que está enunciado como tal en la Constitución de 2010, del 26 de enero del 2010. Pero uno de los elementos de esa condición de participativo, no solamente representativo, sino participativo. Correcto. Es que su opinión sea tomada en cuenta para determinadas cuestiones de importancia para la nación. Y por eso se estableció en la Constitución el referendo. Entonces hay varios tipos de referendos, pero cuando usted modifica la Constitución de la República y le hace un cambio, eso requiere un referendo aprobatorio, y la Constitución le ordena a la Junta Central Electoral, tan pronto se produce la decisión final de la modificación de la Constitución y se les remite para llamar al referendo, porque así como la Junta Central Electoral está obligada a convocar al referendo, el Congreso, una vez aprobada la modificación,
tiene que remitirlo a la Junta Central Electoral para ese referendo. Ese es el mandato de la Constitución de la República. Okay. La Constitución exige entonces una ley que rige la forma en que se convoca el referendo. Ahí tenemos un tranque en esta democracia que hemos construido, con un presidente que fue a buscar su credencial ayer, porque yo tengo todo el expediente de cómo el día 13 de diciembre del año 2013 el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, le entregó en sus manos al presidente del Senado, que era Reinaldo Pared Pérez, el proyecto de ley que habilitaba entonces a la Junta, una vez hecha cualquier modificación de la Constitución, a convocar inmediatamente el referendo aprobatorio. Eso fue 1 año y 6 meses antes de cuando fue necesario hacer la convocatoria, que fue ya en marzo del 2015. Bueno, en ese momento la Junta no convocó el referendo. Por tanto, hay una ilegalidad, se ha violado la Constitución de la República, pero eso se ha pasado por alto. Y esa es parte de los peligros que estamos viviendo. Nosotros le hemos tomado cuenta a la Junta Central Electoral por haber incumplido con un mandato de la Constitución. Ni ninguna entidad del Estado lo ha hecho, del aparato de derecho que se supone que tenemos. Pero hay otro detallito. Hay una persona que fue a indagar, le dio seguimiento al proceso, consiguió la copia de la ley o proyecto de ley entregado en manos del presidente del Senado con el sello de recibido por el Senado de la República, y cuando él fue al Senado ya para el 2015 y dijo: yo quiero una copia de la ley que sometió la Junta Central Electoral para el referendo aprobatorio, le han dado una certificación de que eso no ha existido nunca ahí en el archivo del Senado. ¿Qué pasó entonces con ese proyecto de ley que fue entregado? Y además se dejó una credencial imborrable, porque la prensa cubrió el evento, y entonces hay no solamente un reportaje, sino una fotografía de Roberto Rosario entregándole el proyecto de ley al presidente del Senado. ¿Y qué pasó? Que la ley no aparece. ¿Y qué pasó? Que la Junta Central Electoral no convocó a la prensa ni se dirigió al Senado y reclamó dónde está el proyecto de ley que le entregamos, que en este momento que lo necesitamos. Entonces hemos construido todo este evento al cual hay algunos que no han asistido. Se supone que para culminar la destrucción del Estado de Derecho en la República Dominicana, aunque esté revestido de otra cosa. Ahí nos referimos nosotros al principio cuando decíamos la democracia espectacular, que funciona solamente a favor de los intereses de quienes tienen tanto tiempo gobernando y asumen que ellos tienen más poder que el poder que emana de la Constitución de la República. Eso es todo lo que explica por qué aquí se hizo una reforma constitucional a vapor, porque esa reforma constitucional trajo como consecuencia la violación de la democracia interna a los partidos a nivel de no haber cumplido con el artículo 68 de la ley 275-97, que obliga a los partidos políticos a hacer las elecciones internas para elegir sus candidatos. Ellos pasaron, porque la reforma fue para que el presidente de la República pudiera volver, pero ahí volvieron también los congresistas. Eso fue reelección por reelección. Eso fue reelección por reelección. Estas son cosas peligrosas en términos de lo que significa un Estado social y democrático de derecho. Y sobre todo la condición aquella que usted mencionaba de la ética como norma indispensable para del manejo de la cosa pública, construir la democracia. Eso es obligatorio. Entonces, ¿qué se hizo? Se corrompió al Congreso, porque se le ofreció a todos los congresistas que dieran su voto para la modificación de la Constitución, que les serían apoyadas sus aspiraciones a volver al cargo
diputados de senadores. Y ahí se prestó el 98% de la membresía del Congreso. Yo pienso que con más, sus excepciones notables que aparecieron, pero que forman parte de decimales, sí. cuando usted lo ve en términos aritméticos. Entonces, eso es peligroso porque la democracia tiene que tener como fundamento para su desarrollo los principios que establece la Constitución y las leyes. Nadie se debe salir de ahí. Usted vio el caso, por ejemplo, del avión del presidente de los Estados Unidos, que lo llevó a Carolina, junto con la vicepresidenta, y está obligado a pagarle cerca de $250,000 por hora que consume ese avión. Es presidencial, el presidente no puede andar en otro avión que no sea en ese, pero el partido tiene que pagar los gastos, el consumo de ese avión. Bueno, ahí hay un intento de que la democracia funcione, porque eso es lo que plantea la ley. Eso no se plantea aquí en la República Dominicana. En la República Dominicana, quien esté gobernando, quien ha estado gobernando durante todos los años que conocemos, hace uso y abuso de los recursos del Estado para llevar a cabo una campaña. Aquí hay que cuestionar muchas cosas si nosotros queremos mañana un mejor país. Cuando usted oye a un grupo de empresarios quejarse por la falta de institucionalidad que hay en la República Dominicana y clamando para que haya una ley de partido y también para que haya una nueva ley electoral, es el grupo de empresarios que está haciendo conciencia para sí del papel que deben ellos desempeñar para poder desarrollar inclusive sus capitales, para que haya garantía jurídica. Debo decirle que ese es un estamento que ahora está reaccionando al daño que le produjo el haber suscrito y haber apoyado el CAFTA. El DR. Que el DR CAFTA, sí. Que ese tratado de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos fue una cosa que no se meditó, y el empresariado se embarcó en apoyarlo con una visión muy corta, por cierto, de su futuro, y ahora que lo tiene encima y que se están viendo las consecuencias, entonces ahora se están dando cuenta del error cometido. Por cierto que estuve en la circulación del libro de Hugo Giuliani, ahí se mencionaron algunos pasajes del proceso en que se gestionó ese tratado. Y es interesante ver cómo el embajador Giuliani dice que ese tratado con el que no estaba de acuerdo le iba a hacer daño al país. En eso coincide también el ex embajador Saladín. ¿Y cómo fue que se suscribió eso? Entonces, realmente hay muchas cosas que suceden donde se pauta la vida de los dominicanos, que son decisiones que no se toman en las esferas donde se debe debatir y examinar a profundidad las decisiones que se están tomando. Desde luego, es quizás un poco el aprendizaje de lo que es el Estado, el manejo del Estado. Y hay mucha improvisación, porque en la política hay mucha gente que se mete a buscar la parte que me va a tocar de la repartidera. Y porque es que se ha cambiado la visión de la política. El gran problema es que no hay un fundamento filosófico, jurídico, que enmarque las actuaciones de los funcionarios que surgen de manera anómala en las elecciones. Porque ¿Y dónde usted me deja los partidos políticos? No, por ahí voy. Los partidos políticos, que son los proveedores de los funcionarios electos, que a su vez son los que nombran a los otros funcionarios que no participan en las elecciones. Por ejemplo, los jueces que se van a nombrar, que van a ser nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, ese Consejo Nacional de la Magistratura va a estar formado por muchos miembros que realmente no cumplieron con la democracia interna de los partidos, pero que ganaron. Sí. Que van a ser ahora los representantes para nombrar los jueces. Porque el Consejo del Poder Judicial... Pero cuando usted dice que ganaron, usted se refiere al cómputo manual corrupto
que hemos vivido. Que ya legalizó la Junta Central Electoral. El cómputo manual que se puso para salvar la convocatoria del 15 de mayo, porque había fracasado el sistema electrónico. Entonces, los demás concurrentes a las elecciones pidieron, pues vamos a contar esto de manera manual, y ese fue una forma de suicidarse. Es un gran porque error. El cómputo manual sirvió para el despalote de los votos de todos esos partidos que de repente vieron esfumarse sus votos y ser acreditados Trasiego de boletos a los candidatos del gobierno. Así es. Entonces, pero como quiera, ya ellos tienen una fórmula tradicional de legalizar, de validar lo que debió haberse invalidado. Y ese es el problema del contubernio de Estado que hay en la República Dominicana. Porque es que las instituciones todas están como las filitas de los dominó, que usted le topa uno y por ahí se van todas. ¿Dónde van el Tribunal Superior Electoral? ¿A quién obedece la Junta Central Electoral? Pero usted se imagina que tenemos un Tribunal Constitucional que fue apoderado de un recurso de inconstitucionalidad en acción directa a tiempo, en el momento en que se sometió al proyecto de ley para modificar la Constitución, y lo declaró en estado de fallo, y todavía está en estado de fallo. Las elecciones han pasado y no fallaron. El Tribunal Constitucional, al cual no se le puede negar que le ha hecho servicios a la nación. No, hay varias defensa de su soberanía, pero correcto, sí. ¿Cómo se puede quedar? Es como un juego de pelota donde la bola se la queda el jugador en la mano y no la tira a ninguna parte, ¿no? ¿Cómo es posible? Debieron haber fallado. No, esto es así o es asado, pero no quedarse callado en estado de fallo. Correcto. Son de las cosas que la República Dominicana tiene que superar, y que uno siempre vive haciéndole llamado aún a los funcionarios que han sido elegidos por asunto de cercanía, que hay tiempo para reaccionar. Hay tiempo. Ojalá que los mismos que se han elegido den un cambio, den un giro, y a lo interno se produzcan reacciones contradictorias para poder echar al país hacia adelante, porque esto no puede continuar de esta manera. Debo decirle que lo primero que se vio, ¿no?, con un poco de asombro, porque hasta en esta última reunión que tuvo la Comisión Política del PLD se decía que había una confrontación, y entonces salieron diciendo no, todo lo que se ha hecho, a pesar de una crónica periodística que decía Leonel Fernández fue aplastado en la reunión de la Comisión Política. Entonces salieron declaraciones, no, todo aquello fue debidamente concertado previamente, etcétera. Pero claro, la esposa de Leonel Fernández, la vicepresidenta, que termina ahora, pero fue postulada también, y además él acaba de decir que, ese portavoz de la Comisión Política del PLD, que el próximo candidato para las próximas elecciones de 2020 va a ser Leonel Fernández. Es decir, que es una forma de, bueno, está bien, pasa tú, que resérvame el próximo turno, porque se había puesto como condición en aquella reunión previa donde se hizo un pacto de 15 puntos, que se iba a hacer una modificación a la Constitución para ponerle candado a todos los mecanismos de una posible reelección. Correcto. No se hizo nada de eso. Pero ¿qué pasa? Que eso necesitaba un referendo aprobatorio. Y como ya habían hecho un cucaramácara con la ley de referendo aprobatorio, parece que buscaron otra forma de conciliar el asunto sin poner en evidencia que se habían escamoteado la ley del referendo aprobatorio. Ahora yo pregunto, ¿y se le va a permitir al PLD que se le haya arrebatado al pueblo dominicano un derecho fundamental que caracteriza lo que se llama la democracia participativa, que es el de tener voz, carajo, cuando se le cambia la Constitución de la República? Se le ha quitado ese derecho porque la Junta Central Electoral no puede convocar ese referendo, porque no tiene la ley, porque se escamoteó la ley en el Congreso Nacional. Y hay un responsable, y tiene nombre y apellido, se llama Reinaldo Paredes Pérez. Pero la Junta es cómplice de eso, porque cómplice por omisión,
porque se quedó callado ante Claro. lo que debió haber reclamado. Desde luego que Pero sí. también la oposición política del país, que no se ha estructurado para responder a situaciones de esa naturaleza, es culpable también. Desde luego. Aquí tenemos una culpabilidad compartida, la gran mayoría de los dominicanos, porque nosotros no asumimos la responsabilidad que nos ordena la ética y la moral política, que no compele la historia. Tenemos que hacer un alto en el camino. Entonces aquí hay que reagruparse para poder comenzar a reclamar de manera ordenada estas cosas. Amigo Reyes Fortunato, este programa, mientras tengamos vida y fuerza para hacerlo, va a estar al servicio de orientar a la nación. Y contamos con su apoyo, con su Gracias. participación, para ayudar a los dominicanos a entender en qué atolladero nos hemos metido o nos han metido y no nos hemos dejado meter. Y buscar la vía de cómo salir, porque hay que buscar esa vía. Gracias por venir. Gracias a usted por permitirme estar con su Les saludo, teleaudiencia. Leopoldo para allá, Nanita. Hasta mañana, si Dios quiere.